Corape informa, generamos esta transmisión desde el centro norte de la capital para hablar sobre un tema que preocupa, la llegada del fenómeno del Niño. ¿Cómo se están preparando? ¿Cuál es la preocupación desde los campesinos? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la propuesta que se tiene ante este fenómeno natural que sin duda va a traer algún impacto para las tres regiones del país? Para ello vamos a hablar con Romelio Gualán de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro. Romelio, bienvenido a Corap. Bueno, muchísimas gracias a medios de comunicación, a todas y a todos de la población del campo ecuatoriano, de pueblos indígenas, de afroecuatorianos, de campesinos, de pescadores artesanales. Verdad es, el efecto climático se nos viene, pero encima del efecto climático se nos viene la hambruna. Ustedes mismos, todos los medios de comunicación, si van al mercado y ha incrementado en un 20, un 25% de cada producto. ¿Eso qué significa? La preocupación desde los pequeños y medianos productores significa cómo el sector privado empresarial, en vez de resolver los problemas de la hambruna, lo que simplemente ellos intentan incrementar precios. Pobre gente, lo que bajos recursos tenemos en la ciudad, seguramente ellos quedarán sin comer, podrán comer ellos una vez al día o después de un día, esas guaguas, va a haber una desnutrición tenaz. Y en ese sentido, usted ha visto, hay 8 candidatos, no han dicho nada, hay candidatos a la asamblea, no dicen nada, y la preocupación nuestra va por esa línea. Por eso vemos ya los efectos de inicio del fenómeno del Niño en la agricultura y precisamente hemos hecho un grande recorrido por la provincia de Loja, la zona de Zapotillo, de Pindal, de Alamor, donde nuestros compañeros, compañeras productoras de maíz duro en ese territorio, efectivamente ya casi un 60% se encuentra el maíz con hongos, ya en estado de podridez. Eso significa el quiebre y la llovizna continúa, entendiendo que en esas zonas son eminentemente secos, que poco llueve, pero la situación en ese nivel. ¿Qué vamos a hacer? Desgraciadamente vemos triste la realidad de la responsabilidad del Consejo Provincial, de los alcaldes, unas vías que precisamente es intransitable, los puentes mal hechos, donde han hecho, claro, para justificar esas platas cuando están asignadas, no han terminado, hay unos ríos que efectivamente ni siquiera el puente han hecho, entonces pobres compañeros a burro, cargados su carga, tienen que pasar por esos ríos. Esa es la vida del campesino y ese es los retrasos de los gobiernos locales y del mismo gobierno nacional en casos de Loja. Y en casos de Manabí, precisamente el día de ayer estuvimos en Manabí acompañando a la gran manifestación de el problema del agua en Manabí, sobre todo en la parte central norte de la provincia de Manabí. ¿Qué tiene que ver ahí? Es precisamente las mega obras que hizo los gobiernos nacionales anteriormente sobre Chone Carrizal, las represas grandes de la Esperanza, donde precisamente estaba establecido desde ese riego se garantice el uso del agua para producir alimentos en toda la cuenca del río Portoviejo. Hay varios cantones como Tosagua, como Rocafuerte, como el mismo cantón de Portoviejo, como Montecristi, otros cantones más que precisamente hoy el gobierno de Guillermo Lazo lo que intentó es cerrar a las válvulas donde los compañeros estaban utilizando el agua para producir alimentos. Créeme lo que no es ningún delito de coger el agüita para producir alimentos y dar de comer a la población.
Usted ha visto las grandes cantidades de productos que sale de Manabí, cítricos, yuca, camote, vienen a Santo Domingo, van a Guayaquil, baja al Empalme, baja a Quevedo, y esas situaciones, muchos han llegado en casos del maíz, llega a la Sierra Ecuatoriana, pero no ha habido conciencia de este gobierno que a la final no sirve. Desgraciadamente todavía tenemos que tener algún tiempito ahí. Definitivamente yo sí pienso que este gobierno debería salir de hacer las cosas que está jugando a juego de capitalizar los recursos a sus bolsillos y no por lo menos dar esta paciencia suficiente para estos compañeros que están produciendo. Por eso era el día de ayer esta movilización bien dura, más de 1000 campesinos se concentraron en la IE de Rocafuerte, donde precisamente hicimos nuestro pronunciamiento y ahora sí acogiéndonos a los derechos campesinos, es decir, los derechos campesinos en uno de sus artículos, más bien las Naciones Unidas demanda al Estados, a todos los estados en el mundo, que garantice la alimentación, que garantice el agua potable para los campesinos, que garantice riego para producir alimentos y sin duda aquí comete grandes errores aquellos gobernantes que precisamente hacen lo contrario. En ese sentido vemos la situación y ayer ya con esta movilización tuvo que llegar el señor gobernador de la provincia de Manabí y inmediatamente se fueron a romper esos cándados que habían puesto y inmediatamente abrir el agua para nuestros compañeros. Pero no creemos que solo eso ya está resuelto el problema. El problema es eminentemente político, la disputa por el agua, y por eso nosotros vemos la nueva institucionalidad del agua en las zonas que no tienen riego. Esto es una garantía fundamental. Lamentablemente hubo la muerte cruzada, si no en estos meses hubiésemos estado debatiendo la ley de aguas, pero para la nueva asamblea que viene, la organización, la Coordinadora Nacional Campesina tiene sus agendas y por eso nosotros el día de hoy vamos continuando recogiendo los mandatos campesinos territoriales para llegar al mandato nacional de la organización como un instrumento de construcción de agenda política 2025, porque este año y los próximos que vienen no se van a resolver los problemas y ahí coincidimos plenamente con la CONAIE, con el compañero Leonidas Issa, a la cual habíamos sido parte de la reunión que tuvimos el día sábado en la Asamblea del Poder Popular Plurinacional. ¿Qué hemos logrado ahí? Ahora ya no solo los 21 derechos colectivos se le aplique a nivel nacional, sino ahora hay 48 derechos indígena, campesino, y en ese marco vamos a avanzar con una agenda de gobernabilidad desde el lado de la sociedad civil. Romelio, son varios puntos que he mencionado, temas que preocupan al sector campesino, entre ellos la falta de agua, también los cultivos que al momento están pasando en algunos sectores, como lo ha señalado también, está las lluvias intensas. Ante esto, ¿qué plantean ustedes también a pocos meses que estamos o a días de la llegada del fenómeno del Niño? Hay 3 momentos cuando se ve, hay que estar preparados. Pero desgraciadamente nosotros no tenemos el poder económico, pero los gobernantes, tanto a nivel nacional como a nivel local, ellos son los responsables y por lo tanto nosotros sí ponemos 3 momentos fundamentales. Hoy en día, todas las autoridades deberían estar preparando el qué hacer del inicio, limpiando las quebradas, limpiando las cunetas, mirando todo el tema de almacenar alimentos en las épocas invernales fuertes o en las épocas de seco, porque vemos que el efecto en la Sierra Ecuatoriana va a venir una situación de verano sumamente largo, entonces necesitamos garantías de guardar alimentos.
señores de las autoridades del Ministerio de Agricultura, ahora necesitamos urgentemente la Unidad Nacional de Almacenamientos. Ese instrumento debe ser el espacio para acumular alimentos para todas las zonas donde se encuentren afectados en nuestros compañeros y compañeras, o también algunas ciudades. Ese es el primer momento que estamos planteando. El segundo momento que estamos planteando es que ya en el momento de que está el efecto del fenómeno del Niño aquí, sí debe estar preparados el tema de la salud, el problema de la vialidad tiene que estar garantizados para hacer desplazamientos, ubicar zonas de desplazamiento donde se inunda, ¿no es cierto?, para que puedan compañeros salir a un lado, capacitar en sistemas de riesgos. Si bien es cierto, hay pendientes, hay deslaves, y ahí hay que estar preparados, por Dios. Eso debe estar una situación en línea agenda, y un después del fenómeno del Niño es que vea en qué condiciones vamos a quedar. Seguramente en algunas zonas perderemos hasta las semillas, porque donde hay inundaciones pierde toda la situación de semillas. Entonces el INEAV debe dotar gratuitamente las semillas para empezar a desarrollar nuestra política de trabajo en el campo y garantizar la alimentación. Y un eje transversal en todo esto tiene que parar de perseguir a nuestros compañeros de las deudas o querer desalojar de sus tierras. No podemos permitir en estos momentos así cruciales el enemigo se ha puesto lazo para intentar poner golpe entre el yunque y el martillo y decir que la población ecuatoriana está atendida. Esas son nuestras enormes preocupaciones para el país. De forma final, Romelio, también se ha hecho un manifiesto. En este manifiesto, ¿cuáles son el eje central que ustedes aspiran también se llegue a las autoridades con el cual se reconozcan los derechos de los campesinos? Nosotros primeramente lo que queremos es trabajar el mandato nacional después de haber recogido los mandatos territoriales, en donde ya haremos el pronunciamiento macro general, y para eso estamos pidiendo al señor ministro de Agricultura que nos reciba allá en el Ministerio de Agricultura para poner en manos, como él es el garante como ministro, a avanzar en esta agenda. Pero no solo eso, lo que también estamos planteando a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía, también entregar sobre las situaciones que tiene que ver con la persecución a todos los compañeros deudores o intentan desalojar de sus tierras por otros juicios que probablemente estén hechos a favor en obscuras intenciones de quitar esas tierras. Inclusive ahí estamos planteando hacer una auditoría de estos jueces locales, de estos fiscales, de cómo han venido anteriormente adjudicando tierras que no son de ellos, y esto me refiero fundamentalmente en la provincia de Loja, en las zonas de Zapotillo, de Pindal, que efectivamente son compañeros que están ya sentenciados a estar 5 o 10 años de preso por el simple hecho de haber vivido en sus tierras. ¡Qué injusticia! ¿Será porque es frontera? No, se equivocaron. Hoy en día estamos mirando por esa línea. Y por último, lo que nosotros sí, ahora tenemos nuevos vientos frescos que nos llegan. Nosotros sí vamos a aplicar nuestros 27 derechos campesinos, y algunos juicios de esos no pensamos que van a ser resueltos aquí, seguramente esos irán a la Corte Internacional. Allá la vía campesina, la CLOG, somos parte, y ellos son los instrumentos también que están dando acompañamiento, y precisamente esos serán nuestras formas de luchas en estos nuevos tiempos que se nos vienen.
Queremos agradecer a Romelio Gualán, la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, con quien hemos dialogado sobre estas propuestas, las preocupaciones que tienen en torno a lo que es la llegada del fenómeno del niño. Nuevamente un llamado a las autoridades para seguir trabajando por la vialidad, para seguir dotando de semillas en algunos casos y también que se escuche el manifiesto que se está construyendo. Es el informe que nosotros les hemos llevado. Le invitamos a seguir suscribiéndose a Corape Digital TV.